Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Marta Velázquez en Agricultura. El día de hoy tenemos un invitado muy querido en lo personal y yo sé que también allá en casita lo deben de estar identificando. Su nombre es Esteban Reyes Martínez. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Veracruzana y cuenta con una especialidad en fruticultura tropical. Esteban cuenta con más de 20 años en experiencia en la asesoría y acompañamiento técnico con productores agrícolas en México. Esteban, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor platicar contigo. Gracias por el espacio. No, pero estamos nosotros de verdad muy agradecidos y agradecidas. Y sobre todo por el tema, el cual nos vienes a compartir. Nos vienes a compartir acerca de la eficiencia del nitrógeno en los cultivos y en especial pues con una molécula que tú ya has trabajado a lo largo de mucho tiempo. También, parte de tu trayectoria, ¿no? Que también has trabajado 20 años y aparte estás haciéndole aquí a una maestría en línea. Qué bueno eso, la verdad es que es de reconocer porque las personas que nos dedicamos a las ventas y que andamos del tingo al tango, y tú en especial que tienes un territorio tan grande, ¿de dónde agarras tiempo o de dónde agarras espacio? O sea, en lugar de dormir 8 horas, ¿duermes 3 o qué onda? No, mira, que considero que es muy importante para uno como profesional en este tiempo. La oferta educativa es muy amplia y yo considero que si no aprovechamos esta oferta, nos vamos quedando. Sí. Y realmente es importante. Yo tengo 50 años, cumplo 51 este año, y creo que no importa la edad, tú lo mencionabas en un podcast anterior, y no importa la edad, o sea, si tienes las ganas, la oportunidad, hazlo, haz tu maestría. Si tienes una maestría, haz un doctorado. Si no le has entrado al inglés, métete a clases de inglés. Claro. Es importante estar capacitándonos constantemente como profesionales para seguir adelante, seguir avanzando. Es correcto. Así es, la verdad es que sí. Nunca está de más el estudiar algo, ¿no? O el aprender algo, lo que sea. Cierto. Pero bueno, entrando un poquito más en el tema acerca del nitrógeno en los cultivos, el nitrógeno lo vemos en todos lados, ¿no? O sea, finalmente todo es química y todo, pero a la hora de manejar una molécula tan usada, no sé si es la más usada en la agricultura o no, versus el potasio, el calcio. Mira, no, perdón, remembrando un poco lo que estudiamos, los que estudiamos agronomía, los que están estudiando agronomía, podrán recordar esta imagen del barril de Justus von Liebig, donde te dice que todos los elementos son importantes en menor o mayor cantidad para que una planta crezca sana y fuerte. Pero el nitrógeno tal vez sea el elemento menos comprendido y tal vez el más importante para las plantas. ¿Por qué? Porque la planta toma el nitrógeno de manera natural, pero también para plantas que se dedican a la producción agrícola para alimentación, incluso para alimentación de ganado con los pastos, el nitrógeno es el elemento clave, sinceramente. Sí, claro. Sí, o sea, más que nada a mí se me hace como más interesante o más importante el hablar del nitrógeno, porque pues es el primer fertilizante que uno corre a comprar o a adquirir. Es correcto. Cuando tenemos un cultivo o empieza la etapa de crecimiento del cultivo, ¿no? O sea, lo primeritito es el nitrógeno, ¿no? Pero realmente estamos aplicando bien el nitrógeno. Si ustedes van a una tienda de agroquímicos, una tienda de fertilizantes, hay nitrógeno líquido, nitrógeno de lenta liberación, nitrógeno granulado, de N cantidad de marcas. O sea, ¿cómo realmente nosotros o el agricultor allá en casita puede saber que está utilizando todo el nitrógeno que le están vendiendo o cuál es el adecuado para usar? Mira, esta es una gran pregunta. Yo primero invitaría al agricultor, al asesor técnico, al asesor agrícola, que en la medida de lo posible hagan análisis de suelos. Es muy importante saber qué tienen ustedes en el suelo. A mí me gusta llamarlo el cofre, como el cofre de un tesoro. Es decir, ¿qué elementos nutrimentales tienes ahí para que tu planta pueda ser productiva? ¿Qué porcentaje de materia orgánica tienes? ¿Cuál es la estructura de tu suelo? Primero partamos de ahí. Sí, porque lo que tú dices es cierto, corremos a comprar el nitrógeno, pero
no todos los que corremos tenemos un análisis de suelo. Entonces, lo primero es tener un análisis de suelo. Ok, suponiendo que ya lo tienes y que sabes cuánto nitrógeno tienes disponible en el suelo, bueno, ya partes a qué nitrógeno voy a utilizar. Como tú lo decías, todas las fuentes de nitrógeno son importantes, ¿eh? Todas las fuentes de nitrógeno son importantes. Desde una urea hasta un producto que tiene un inhibidor de nitrificación, todos son importantes, todos funcionan. Lo importante es entender, y es lo que queremos platicar hoy, que no todo ese nitrógeno que tú aportas al suelo, la planta lo llega a disponer. Yo los invito a que a los productores y a los asesores, que el cultivo que tengan, el que estén utilizando, que tengan ahorita establecido, métanse a internet y pregunten a la inteligencia artificial o a Google las curvas de absorción en caña de azúcar o las curvas de absorción en lima persa y busquen curvas de absorción de nitrógeno y vean ustedes las curvas de absorción y se van a dar cuenta y hagan una analogía interna y digan para ustedes y digan, a ver, yo fertilicé con nitrógeno en esta etapa y fíjense ustedes los picos de absorción de máxima necesidad del cultivo y les puedo asegurar que en esos espacios donde la planta tiene mayores necesidades, no alcanzas a llegar con el nitrógeno. Es por eso que compañías como Helena en Estados Unidos, que fabrica este producto Coron, crean productos con estas tecnologías que te permiten llegar en cualquier momento con aportes interesantes del elemento. Sí, aparte súper interesante porque, digo, ahí ya tenemos ahí una gran interrogante, ¿no? O sea, yo fui, compré y yo recuerdo que mucha gente dice, ¿no? O sea, desde que estás abriendo el bulto de urea ya se está escapando el nitrógeno, ¿no? Y entonces tienes que hacer aplicaciones parciales, ¿no? O sea, también eso mucho de esa información te lo va a arrojar un análisis de suelo y una buena interpretación de análisis de suelo, ¿no? O sea, porque yo sí conozco muchísimos productores que pagan el análisis de suelo, pero pues ya nada más andan ahí con la hojita y este es mi análisis de suelo, pero realmente lo sabemos interpretar, ¿no? O sea, realmente vamos a aportarle al suelo lo que se está necesitando, ¿no? Cierto. En este caso o en este sentido, yo creo que por eso salen ese tipo de variantes del nitrógeno, el foliar, la liberación controlada, etcétera, ¿no? La urea líquida. Cierto. Entonces, ¿qué nos puedes aportar acerca, en este caso, de este productazo? Ok. Perfecto. Mira, este producto se llama Coron. Es un producto que se fabrica en Estados Unidos y ya existen una comercialización bastante fuerte en el país. Incluso si alguno de los técnicos o productores agrícolas que ven el video tienen interés de saber dónde pueden conseguir el producto, pueden escribir en los comentarios del video y con todo gusto les decimos dónde poder conseguir un material como este para que tengan acceso a él. De hecho, ya pueden tener acceso a él en todo el país, desde Baja California hasta Campeche. Buenísimo. O sea, está en todo México. Ahora, es un producto que es un nitrógeno que tiene una tecnología bastante interesante de esta empresa Helena, esta empresa americana, que tiene un proceso patentado de fabricación y crea un material foliar, un nitrógeno foliar que aparte te aporta boro como ácido bórico, y que entrega una parte, un porcentaje del nitrógeno que tiene el material, lo entrega de manera inmediata, pero el otro porcentaje lo entrega en liberación lenta y lo entrega hasta por 3 semanas. O sea, en cuanto entra a la planta, se queda hasta 3 semanas en la parte del mesófilo, que es la parte acuosa de la hoja, y ahí se va entregando. Las ventajas del nitrógeno de este material es que es un nitrógeno que entra listo para ser utilizado. Listo para ser utilizado. Por ejemplo, hablando un poco del nitrógeno, de estas analogías de los nitrógenos que aplicas al suelo, pues la gente, los técnicos pueden investigar también en internet, o muchos de ellos ya lo saben, que las plantas toman el nitrógeno como amonio, como nitrato, como nitrito. Esas son las formas en las que la planta los toma. Pero cuando ese nitrógeno, en vez de nitrato, sube por las tuberías hasta las hojas, la planta en las hojas ese nitrato lo tiene que reducir a una forma disponible de nitrógeno. No puede hacer uso de él de manera inmediata hasta que no lo reduce. Y entonces la ventaja de un producto como Coron es que aporta un nitrógeno en una forma de alta disponibilidad. Esa es una ventaja. Ahora,
si hay una tendencia latinoamericana en que nos encanta que las plantas se vean verdes. Nos encanta que se vean verdes. Ok, y eso te lo da el nitrógeno, sí, pero no quiere decir que una planta se vea verde y esté 100% sana o tenga la fuente de nitrógeno que tú necesitas. Entonces, este material te ayuda a eso. ¿En qué momento se aplica Coron? Esa es una gran pregunta también. Yo con grandes preguntas, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, depende del cultivo. Pero, como todo agrónomo, depende del cultivo. Sí, claro. Digo, mira, lo que yo les decía de las curvas de absorción es importante, pero vamos a hablar de las generalidades. Hablando de árboles frutales como cítricos, por ejemplo, hablando de cítricos en la generalidad que es desde los cítricos dulces como mandarinas, tangerinas, toronjas, naranja Valencia, hasta la lima persa, hasta el limón italiano, los momentos claves de máxima necesidad de nitrógeno del cultivo son cuando empiezan a aparecer los botones florales, que empiezan a aparecer los botones, se empieza a formar la floración, la cuaja, caída de pétalos y la formación del fruto. Ese es un momento clave en el tema de frutales. A ver, aquí vamos a hacer un paréntesis porque ya estoy pensando como productor. Sí, adelante. Si yo aplico mi urea, el Coron, sí. ¿Dejo de aplicar urea al suelo? No. Ok. No. Ahora, el Coron no es urea. Son tecnologías diferentes. De hecho, la molécula de Coron es una molécula rica en cadenas de carbonos y nitrógenos que se va entregando. Es otro proceso tecnológico. Y realmente no reemplaza la fertilización al suelo. Es muy importante destacar eso. Qué bueno. El técnico, algún colega que llegue con ustedes y le diga, no, es que mi producto, solo con fertilizaciones al suelo vas a salir adelante. No, espérame. Sí. O sea, también la planta necesita darle algo por arriba. Ahora, ¿solo por aplicaciones foliares sales adelante? No. Entonces, es un complemento el Coron y es un complemento bastante interesante porque te permite compensar lo que no alcanzas a darle de nitrógeno a la planta. Entonces, hablando de nuevo un poco de los momentos, entonces el tema de frutales ahí, por ejemplo, caña de azúcar. La caña de azúcar es una gramínea que tiene un crecimiento bastante interesante y le gusta mucho el nitrógeno. Todas las gramíneas les encanta el nitrógeno. Entonces, y además es muy visual. Bueno, los momentos clave en este sentido es cuando la planta empieza a tener alturas más o menos, tú eres cañera y lo sabes, después de los 60, 70 centímetros de altura, que tiene suficiente follaje, es un momento ideal para aplicar nitrógeno. Hasta en el periodo de los 120 hasta los 140 días, es un momento muy importante de necesidades de nitrógeno. Y ustedes saben, para los que son cañeros, que hay momentos en los que tienes una máxima necesidad de nitrógeno, pero no se lo puedes meter vía suelo. Porque ya no te da, ya no puedes entrar. Ya no puedes ingresar. Entonces tienes que meterlo vía foliar y Coron es la opción. Una ventaja interesante que tiene un producto como este, a diferencia de lo que yo he visto en el mercado agrícola en México, este material se puede aplicar con drones, por ejemplo. Eso te iba a preguntar ahorita. Sí, se puede aplicar con drones y lo interesante es que este producto pudiera aplicarse, si ustedes quieren, sin una gota de agua. Ok. O sea, porque es un producto que viene 100% en solución. O sea, eso te habla de la tecnología que tiene el producto. ¿Y ahí en las dosis? O sea, no castigas las dosis. Sigues utilizando las dosis que requieres. Por ejemplo, si quieren ahondar en el tema de yo tengo este cultivo, ¿qué dosis aplico? Bueno, con todo gusto, escriban, los canalizamos con el asesor que esté más cercano a ustedes, del distribuidor más cercano en la parte del país en que se encuentren, y ellos pueden darles un traje a la medida. Porque lo interesante de esta compañía, Elena, es que tiene en Estados Unidos más de 100 productos, pero en México tiene alrededor de 5. En el tema nutrimental tienen este Coron, que tiene boro, tienen un potasio que se llama tracite, tienen un fósforo que se llama núcleos OFOS o núcleos ortofos, que se puede aplicar al suelo, pero tú también puedes aplicar foliar. Tienen un NPK que tiene elementos menores y otros elementos adicionales. Entonces, tú técnicamente como asesor, tú puedes hacer un traje a la medida con esos materiales para poder llegar al momento justo que lo necesita la planta en dosis que tú consideres que requiera. O sea, eso y con un mínimo de agua o sin agua.
Eso nos está, a lo mejor en casita nos está explotando la cabeza porque siempre nos han dicho que el agua es el vehículo para que el ingrediente activo entre a la planta, ¿no? Entonces, pero también eso habla de la tecnología de un producto, ¿no? O sea, de todo el estudio que se tiene que hacer, la investigación que se tiene que hacer para tener acceso a un producto así. Es correcto, o sea, no es un tema sencillo para muchos colegas que están en otras compañías, porque al final del día, cuando les pregunta a un agricultor, oye, ¿tu producto sí lo puedo aplicar sin agua o con un mínimo de agua o ultra bajo volumen? No, pues la respuesta es no. Lo que tú dices, es una sal, son sales que tienes que poner en solución, tienes que estar primero en solución y sobre todo, otra característica interesante que tiene el tema de las aplicaciones foliares es que las aplicaciones tienen que tener cierto grado de humectancia. Para poder también ingresar a las hojas. Entonces, estos materiales tienen esta característica de humectancia. Okay. Y eso los hace materiales increíblemente interesantes para la agricultura. Vamos a regresarnos un poquito. Sí, gracias. El momento de la aplicación de Coron depende del cultivo. Es correcto. Va a depender del cultivo, del crecimiento, de la etapa fisiológica que tenga. Pero para este caso, las condiciones en las cuales se debe de aplicar un producto como este, me estás hablando de humectancia, debemos entender después de una lluviecita, de un rocío, un horario especial, qué pasa con el aire, también en la parte de dron, se entendería que solo con dron es cuando se tiene que aplicar o lo pudieras estar aplicando sin agua. Pero si lo vas a aplicar con un Asperjet, con una bomba manual, ¿también es aplicable? Sí, claro, porque es un material bastante interesante. Obviamente, si tú lo aplicas con drones o con aviones o con helicópteros, necesitas condiciones de viento, condiciones climáticas adecuadas para ese tipo de equipos, de implementos. Ahora, yo lo que sugiero es que productos como estos, con este nivel tecnológico, yo sugiero que los apliquen con coadyuvantes. Sí. Por ejemplo, la compañía Elena tiene un coadyuvante que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que se llama Kinetic. Ese material lo que hace es que rompe la tensión superficial de las gotas, amplía y ayuda a la penetración. Y eso hace que un material tan eficiente como Coron trabaje muy rápido, o sea, lo hace más eficiente. Ahora, hay otro producto coadyuvante que se llama Grounded, de la misma compañía de Elena. Lo que hace es que le da deposición a las gotas y protege a las moléculas contra la fotodegradación. Eso te permite que puedes hacer las aplicaciones. A ver, ¿cuántas veces nos ha pasado? Tú eres agricultor y sabes que, por ejemplo, preparas el tanque para que tú te organizas para que a las 9 de la mañana ya esté todo aplicado. Pero algo sucede con el equipo. Algo sucede. Y entonces tienes el tanque preparado y ya son las 12 del día. ¿Qué hago con el producto? Sí. Bueno, si el producto no tuviera las condiciones técnicas que estamos conversando, yo te diría no lo apliques. Pero sinceramente el producto tiene condiciones técnicas tan interesantes que tú lo puedes aplicar a las 12 del día o a las 2 de la tarde para salir de este problema y el producto va a funcionar. Claro. Eso es lo que te da la ventaja. Ahora, otra ventaja interesante que tiene Coron también es la adherencia. Por ejemplo, en algunas regiones de México, productoras de banano, por citar un cultivo, se ocupan muchos aceites o resinas para hacer que, por ejemplo, fungicidas como Mancozeb, por ejemplo, se adhieran a las hojas, a la superficie de las hojas y permanezcan ahí el tiempo necesario para que puedan hacer la acción de controlar o tener un efecto de control sobre sigatoca. Bueno, en algunas regiones de México, como en Nayarit, como en Tabasco, en Teapa, como en Tapachula, en Chiapas, en Colima, por ejemplo, se hacen aplicaciones de Coron y se quitan las resinas y se quitan los aceites porque Coron te da esa característica de adhesión. Wow. De hecho, es bien interesante. Yo te invito a que lo pruebes, lo veas trabajar. Y cuando ustedes, quien ya ha usado Coron va a saber de lo que estoy hablando. Pero quien no lo ha usado, cuando toquen el material, se van a dar cuenta que es resinoso y se te queda pegado un poco en las manos. Es por eso, por este principio técnico que tiene el material, en el que en parte de su fabricación utilizan un tipo de resina especial, la empresa Elena, y entonces le das una característica de adherencia al producto. Y eso lo hace muy, muy interesante. ¿Qué? O sea, la verdad es que sí, porque te ahorras muchísimos pasos y muchísimas cuestiones o situaciones que pasan en campo, ¿no? Claro. Que evidentemente no puedes controlar. Claro.
Ahora, aquí en México estamos muy acostumbrados a, Inge, ¿lo puedo mezclar con otra cosa? ¿Qué pasa con Coron? Es un producto muy noble, se puede combinar con otros productos tanto de nutrición como productos de control de plagas y enfermedades. Un producto bastante noble. De hecho, les voy a pasar un tip, pero no se lo digan a nadie. Y el tip es el siguiente: cuando ustedes utilicen productos fungicidas del orden de que tengan sistemicidad, del orden de los piraclostrobines, algunos fembuconazoles, algunos gluconatos de cobre, octanatos de cobre, ese tipo de moléculas, se van a dar cuenta que si los aplican con Coron, el resultado va a ser mucho mejor. Ya lo hemos detectado en muchas zonas de México, en muchos cultivos, y eso, créemelo, que es muy valioso y tiene que ver en esta interacción de esta molécula, cómo ingresa a la planta, estas moléculas fungicidas, cómo trabajan en el sistema en la planta para darles efecto de sistemicidad, y cómo Coron trabaja dentro de la planta. Entonces se unen, se hace una sinergia y trabajan muy bonito. De hecho, yo me acuerdo de un fungicida, no voy a decir marcas, pero hace muchos años, un producto muy bueno, que tenían un eslogan que decía: te da un efecto excellence. Era un material fungicida, tú lo debes de conocer. Muy bien, es correcto. Bueno, cuando tú haces aplicaciones de ese producto con Coron... De hecho, no era un eslogan, era una tecnología patentada. Perfecto, entonces no estoy mal, ¿verdad? Sí, entonces, pero el trabajar juntos lo hacen muy bien. Entonces, si ustedes van a usar fungicidas que tengan efecto de sistemicidad, si ustedes usan fungicidas en el orden de los gluconatos de cobre, octanatos de cobre, fembuconazoles, etcétera, en ese orden, porque ven ustedes que hay que jugar con los grupos químicos, el Coron les va a gustar mucho, muchísimo les va a gustar. Qué interesante. O sea, la verdad es que este tipo de pláticas nos aterrizan muchísimo las ideas, y sobre todo porque ¿cuántas casas comerciales no hay que siempre traen productos nuevos? Ojalá, la verdad es que los técnicos fuéramos tan profesionales como tú, ¿no? Y tan honesto decir, ¿sabes qué? Esto se aplica así, no te voy a mentir, no va a sustituir una aplicación al suelo. O sea, la verdad es que es muy interesante todo este tema, y sobre todo para las personas que nos están escuchando, tener una opción más de qué podemos aportarle a nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente nuestros suelos ya no están igual que hace 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Las condiciones climáticas tampoco. O sea, es bien complicado el hacerle aquí al meteorólogo y ver si vamos a poder aplicar, si vamos a poder aplicar un fertilizante, a combatir, no sé, muchas situaciones que nos pasan, muchas situaciones climáticas. Cuando no tenemos un año que tiene mucha agua como por ejemplo, un año muy seco como el año pasado, o sea, eso nos obliga a migrar a moléculas todavía con más tecnología, ¿no? Y que probablemente por desconocimiento, pues no optamos por ellas o no les apostamos porque no las conocemos, ¿no? Y déjame agregar algo sumando a la conversación que estamos teniendo. Yo quisiera también comentarle algo a los productores y a los asesores técnicos que nos ven y nos están escuchando. No nos olvidemos que la nutrición es nutrición y es la base. Hay una tendencia actual, tú lo sabes, una tendencia muy importante de muchas empresas serias de muchos años en el tema del uso de bioestimulantes, de productos bioestimulantes. Pero yo, en mi sentir, por lo que percibo en las partes de México que recorro, es que el productor o incluso el mismo asesor está enfocando el empujar al cultivo a producir más que con la nutrición, con la bioestimulación, que no estoy diciendo que sea mala, ojo, o sea, todo funciona, pero la base es la nutrición. O sea, un aminoácido jamás va a reemplazar un nitrógeno, jamás lo va a reemplazar. Pueden hacer una sinergia muy bonita juntos, eso está claro, pero no te puedes dejar llevar, no se dejen llevar por esta tendencia. Denle prioridad a la nutrición, denle prioridad a los elementos nutrimentales. Lo vemos en nuestro cuerpo. Tú haces mucho deporte y no me vas a dejar mentir. Por ejemplo, en lo que tú haces de hacer mucho deporte, caminata y todo esto, hay muchos suplementos alimenticios.
cualquier cantidad. No me los digas porque yo no lo hago, pero una cosa es el suplemento alimenticio y otra cosa son los elementos nutrimentales que también el cuerpo necesita. Claro. Magnesio, potasio, el mismo nitrógeno que también necesitamos. Entonces, no nos dejemos nublar por esa parte. Sí. Yo los invito a que hagan sus análisis de suelos, a que entiendan el suelo. Si no tienen que los interprete, pues nosotros les podemos ayudar a la interpretación si ustedes quieren, o los podemos canalizar en donde estén con alguien que les pueda ayudar a interpretar su análisis de suelos. Pero es una inversión. Claro. Y pueden usar productos tan eficientes como Coron, ¿verdad? Sí, sobre todo también hay que aprender a conocer a nuestro cultivo, ¿no? Y saber en qué momento vamos a llegar a aportarle algo, Cierto. ¿no? O sea, en el momento de la siembra, pues bueno, nuestro sistema radicular es lo más importante, Cierto. ¿no? O sea, al momento que empiezan a mudar las primeras hojas y todo, hay que cuidar esas primeras hojas. Cierto. Al momento de la floración hay que cuidar la floración, hay que cuidar los botones, hay que cuidar el fruto, hay que cuidar las hojas. O sea, les comento esto porque no nada más es ya germinó y ya le echamos la bendición y hay que quede. O sea, no, realmente hay muchísimos productos para cada etapa del crecimiento de nuestra planta, ¿no? Entonces, y hay cultivos más delicados que otros, ¿no? Exacto. Hay cultivos que les vamos a tener que invertir muchísimo más, pero la nutrición es de cajón. Fíjate perdón, uh-huh. te interrumpo, es que estoy tomando frases de lo que estás comentando y creo que es importante mencionarlas para ligarlo con Coron. Por ejemplo, algo que yo los invito a por ejemplo, los productores de hortalizas o de banano que le tienen pánico al nitrógeno, que le tienen mucho miedo al nitrógeno, con Coron no van a tener suculencia en las células. Estén tranquilos. Este material se utiliza en invernaderos, en producciones de jitomate o de hortalizas. Se usa en berries, se usa en uva de mesa. Entonces, este material, su forma de ingresar técnicamente a la planta no hace suculenta a las células. Entonces, no le tengan miedo a este producto, lo pueden usar, que ese es el gran temor del nitrógeno. Y otra parte importante también, en viveros, por ejemplo, en viveros de café, en viveros citrícolas, en viveros de otros cultivos, pueden usar Coron. Y tú me puedes decir, con justa razón, oye Esteban, pero ¿qué tiene que ver el nitrógeno con el sistema radicular? Lo que pasa es que, no sé si ustedes lo sepan y si no se los platico y lo pueden investigar, las auxinas se hacen en las hojas. Y para que una auxina se forme, pues necesita nitrógeno también, entre otras cosas. Claro. Y entonces esa auxina baja al sistema radicular y bueno, esa auxina forma raíces, arginina y otras cosas. Pero por eso puedes usar este material, por eso es tan versátil. Ok. ¿Cuántas veces podemos aplicar Coron en un cultivo? Ok. Las veces, bueno, voy a recapitular. Todos los cultivos son buenos, y todos los productos son buenos, pero uno siempre debe buscar el umbral económico. No te puedes salir del umbral económico. Por ejemplo, sí es muy importante que en el caso de caña de azúcar, al menos 2 aplicaciones. En el caso de cítricos, igual 2 o 3 aplicaciones. Hortalizas hemos hecho hasta 4 aplicaciones. En bananos aplicamos, aunque ustedes no lo crean, 1 litro de Coron por semana todo el año. 1 litro de Coron por semana todo el año. Eso, los que tengan bananos y vean este podcast y lo escuchen, se van a dar cuenta de que no estoy mintiendo. Y ellos han reemplazado estas resinas o estos aceites por Coron. Y esta goterita constante de aporte de nitrógeno es increíblemente eficiente. Entonces, yo los invito a preguntarnos. Con toda confianza, que escriban en los comentarios del video y con todo gusto los canalizamos, los podemos orientar, porque yo creo que este tipo de herramientas son eficientes para el productor o el más preponderante o el más importante, pero para los productores pequeños este tipo de herramientas técnicas es vital. O sea, este tipo de herramientas agrícolas, tecnológicamente hablando, para los productores pequeños es muy importante. Yo invito a los productores pequeños de cítricos, de caña de azúcar, si tienes media hectárea, si tienes 1 hectárea, si tienes 2 hectáreas, sé más eficiente con tu nitrógeno. Usa Coron, complementa tus aplicaciones con Coron. Nosotros te decimos cómo, te decimos dónde conseguir el material, pero podemos ayudarles a que les vaya mejor. Visualmente, digo, los agricultores somos muy visuales y siempre vemos la comparativa, ¿no? ¿Qué es lo que un productor
que aplica Coron debe de esperar en su cultivo versus aplicar o no aplicar Coron? Mira, es que qué bueno que tocas. Una gran pregunta. Es una gran pregunta. Fíjate, o fíjense ustedes, lo que platicábamos hace un ratito. Nos gusta mucho el nitrógeno porque el nitrógeno es muy visual. ¿Qué pasa cuando aplicamos ureas foliares o algunos productos a base de nitrógeno vía foliar? Es que el primer efecto visual que te da la planta es que se ve muy verde. Ok, para serles sinceros, no van a ver eso con Coron. O sea, porque el producto se va entregando lentamente. Entonces, sí que ¿qué efectos van a ver? Que sus hojas van a alcanzar un mayor tamaño, van a ir tomando un cáliz de color verde mucho más bonito que el que tenía al inicio, pero no va a ser un efecto inmediato. La planta, acuérdense que en cuanto yo pongo el producto hoy, se queda hasta 3 semanas trabajando dentro de la hoja. Entonces, pasan estos días para poder tomar ese color, pero es muy interesante el producto porque puedes combinarlo con otros materiales. Se podría decir que, de alguna manera, cuando le aplicamos un golpe de urea a la planta, se podría decir que la estamos sobreestimulando para que crece más rápido, o sea, la planta va a reaccionar y que con Coron va a ir un poco más relajada, por así decirlo. Yo compraría esa analogía y te diría que sí. No estamos hablando de estas fuentes de nitrógeno que se usan mucho, son buenas fuentes de nitrógeno, pero hay sus nichos, hay sus momentos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una planta en la que necesitas tener rendimientos mayores o tener mayor empuje, bueno, Coron puede ser la herramienta. Ahora, un dato interesante, puedes combinar estas ureas con Coron, porque si lo que tú quieres es un efecto visual de verdor, ponle esa urea que va a dar ese golpe de verdor, pero tú le vas a dar el enfoque técnico y nutrimental a Coron en la dosis que tienes que utilizar. Eso puedes hacer. Digo, muchos asesores en México, asesores agrícolas como tú, como otros que conocemos, tus amigos, colegas, ya hacen esto. O sea, como saben que al agricultor le gusta que se vea verde y ellos ya conocen que Coron no te dé ese efecto, bueno, combinan Coron con ureas foliares y bueno, se hace la aplicación. La urea hace el efecto que necesitas, que es ese golpe de verdor, que no te da un aporte de nitrógeno constante, y Coron te da ese aporte de nitrógeno constante que tú necesitas. Buenísimo, excelente. ¿Dónde podemos encontrarte? Yo aquí tengo en mis notas que tienes un canal de YouTube. Sí, estamos empezando. Me gustaría que lo compartieras aquí con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues para que te sigan. Y si tienen alguna duda, pues también directamente te pueden estar ahí escribiendo. Sí, muchas gracias. Sí, claro que bueno, sí. El canal lo estamos empezando, está muy sencillo, es @EstebanReyes todo junto, @EstebanReyes. Ahí van a poder ver algunas experiencias en las que no lo digo yo, sino trato de platicar con amigos, colegas que han usado los productos con los que he trabajado o que conozco, para que nos hablen un poco de para qué son los productos. Es @EstebanReyes todo junto. Y en LinkedIn me pueden encontrar como Esteban Reyes igual. Ahí está, hay mucha información, y ahí podemos vernos. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucharon. Les vamos a agradecer muchísimo que se estén suscribiendo a nuestro canal también de YouTube, Marta Velázquez en Agricultura, que nos sigan, dejen sus comentarios, compartan este programa. Si les interesó, de verdad, compártanlos, ¿ok? Esteban, me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Espero que no sea la única vez. Espero que tengamos muchísimas pláticas muy, muy interesantes. Yo encantado. Hay muchísimos temas interesantes para las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, llegamos al final de nuestro programa. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Marta Velázquez en Agricultura.